Bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tercer tema del ciclo repaso San Marcos, que hace referencia a lo que es geósfera, al igual que todo el proceso de la geodinámica interna y externa. Y miren, por aquí nosotros podemos observar algunas de las primeras preguntas que vamos a trabajar, ¿no? En la primera pregunta nos plantean lo siguiente. Nos dicen, la estructura interna de la Tierra puede dividirse en capas. Es así que, si consideramos el modelo estático, la capa que presentaría un mayor volumen se denominaría, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Para poder desarrollar esta y las siguientes interrogantes, vamos a utilizar el siguiente material, ¿ya? Un ratito, vamos a ubicarnos primero acá, ahí está, ¿ya? Para dar inicio, pues, al tema del día de hoy, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos en la tercera práctica dirigida del curso de geografía, del repaso San Marcos, y el tema central es geodinámica, ¿ya? Tanto interna como externa. Primero vamos a recordar por aquí un punto importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de la geósfera, lo que estamos haciendo es hacer referencia de la masa sólida que constituye a nuestro planeta, ¿no es verdad? La cual se va a caracterizar porque la temperatura que va a ir presentando va a ir en aumento con la profundidad, ¿no? A esa variación de la temperatura con la profundidad se le conoce como gradiente geotérmica, ¿ya? Ahora, sucede que si hablamos nosotros de lo que es la geósfera y su estructura, pues la podemos dividir en capas, ¿no es así? Fíjense ustedes por aquí, podemos hacer una eh, mención bastante tradicional respecto de lo que es la estructura de la geósfera, señalando pues que está conformada, como vemos aquí en el gráfico, por la corteza, que vendría a ser la capa más externa, la más delgada, ¿verdad? Que es la que constituye toda la superficie externa del planeta, por eso se le llama corteza, ¿no? Y en donde van a estar constituidos, por supuesto, pues el área continental y el fondo de los océanos, ¿es verdad? Luego tenemos al manto, que vendría a ser la capa intermedia, que es de mayor extensión, ¿no? De mayor volumen, en donde vamos a ver que las temperaturas pues van a ir elevándose, ¿no? Conforme uno se introduce, ¿no? Y luego tenemos al núcleo, ¿no? Que es el centro de la Tierra, ¿no? La cual pues se va a caracterizar porque está compuesto por materiales dentro de los cuales predomina el níquel y, por ejemplo, principalmente el hierro. ¿No es así? Entonces, veamos las características particulares de cada una de las capas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo corteza, como ya hemos señalado hace un ratito, estamos haciendo referencia de la capa más delgada de la geósfera, ¿no? Que más o menos representa el 3% del total de la estructura de nuestro planeta, ¿no? Ahora, como ya hemos dicho, dentro de esa corteza vamos a encontrar tanto a lo que concierne a los continentes como el fondo de los océanos. Ahora, dentro de la corteza, a su vez vamos a hallar dos subcapas, que vendrían a ser una axial, llamado así porque está compuesto por sílice y aluminio, ¿no? Y que se va a caracterizar porque este cial es el que constituye a los continentes y también la base de los ríos y de los lagos pues más extensos, ¿no? Y también pues más profundos del planeta, ¿no? Que está en el área continental. En cambio, el cima, que es la subcapa inferior, la que está debajo, se va a denominar así, ¿no? Cima, en este caso, porque está compuesto por sílice y magnesio, ¿ya? Y ella va a formar el fondo de los océanos y también la base, ¿no? La estructura, digamos, interna de los continentes, ¿correcto? Ahora, si hablamos respecto a lo que vendría a ser el manto, pues hablamos de la capa que se encuentra en medio, ¿no? De toda la estructura de la geósfera, que es la más voluminosa, ¿no? Que representa, miren, a diferencia de la corteza, que solo representa el 3%, el manto representaría el 85% del total de la geósfera, ¿ya? Y esta de aquí también es conocida con el nombre de mesósfera. Meso quiere decir intermedio, ¿no? Entonces sería la esfera media o intermedia. Dentro del manto también podemos hablar de dos subcapas. Una que vendría a ser el manto superior, también llamado astenosfera, ¿ya? En donde se producen unos movimientos importantes del material debido, ¿no? A la viscosidad que van a presentar, conocido como corrientes de convección, que son responsables del desplazamiento de las placas tectónicas, ¿no? Y debajo de la astenosfera o manto superior, debajo vamos a encontrar al manto inferior o conocido también como pirosfera, ¿no? Que es del manto, sería pues el sector de mayor temperatura, alcanzando a superar los 2800 grados Celsius de temperatura.
¿ya? Y luego entramos a lo que vendría a ser el núcleo, ¿no? El núcleo vendría a ser la parte central del planeta, ¿ya? Como ya hemos dicho, está compuesto principalmente por níquel y por hierro, que también se le conoce como NIFE, ¿no? Y es la capa más densa, ¿no? Y también la de mayor temperatura, ¿no? Es aquí, dentro de lo que es el núcleo, que también vamos a encontrar un núcleo interior y un núcleo exterior. La ciencia nos dice que el núcleo exterior se encuentra en estado líquido, viscoso, ¿no? En realidad, y el interior, o sea, la parte más profunda, se encontraría en estado sólido. Entonces, sí, debido a que a las fuertes presiones que se van a registrar ahí, con temperaturas por encima de los 6.000 grados Celsius, ¿ya? Entonces, este esquema que ustedes están viendo aquí, muchachos, vendría a ser un esquema bastante convencional, ¿no? Tradicional, respecto de lo que concierne, pues, a la estructura de la geósfera, ¿no? Pero ya adentrándonos un poquito más, muchachos, respecto de lo que es la geósfera, miren, y sus capas, ¿ya? Podemos utilizar también este otro esquemita, ¿ya? En donde, miren, está lo mismo, ¿no? O una situación muy parecida a lo que hemos estado explicando hace un ratito, pero aquí tenemos dos modelos, ¿ya? Para poder, digamos, clasificar a las capas de la geósfera. Uno que es el modelo estático, que es el que hace un rato yo lo estaba comentando, ¿no? El modelo estático está basado principalmente en la composición química de las capas, o sea, cuáles son, ¿no?, los elementos o compuestos químicos, ¿no?, que conforman, ¿no?, parte de ella. Y en este modelo estático, pues, tenemos a la corteza, al manto y al núcleo, ¿no es verdad? Así como lo habíamos hace un rato mencionado, ¿no es verdad? La corteza representa el 3%, el manto el 85%, ¿no? Y el núcleo representaría el 12%, ¿no es verdad? Y de los tres, como ya les dije, el manto pues es el más voluminoso, ¿no? Que se subdivide en manto superior, inferior, ¿no? La corteza pues en corteza continental, oceal y corteza oceánica, que vendría a ser pues el cima, ¿no? Y el núcleo igual, núcleo interno, ¿no es así? En donde pues la temperatura es bastante alta, ¿no? Aquí tenemos, miren, la extensión, ¿no? El diámetro, en este caso, de la geósfera, desde la parte externa hacia el núcleo de la Tierra, tiene una profundidad de 6.378 kilómetros. ¿Ya? Recuerda tú que la temperatura va a ir en aumento con la, pues, con el, digamos, ¿no?, con el ingreso, ¿no?, hacia zonas o capas más profundas, ¿ya? Por aquí, en la parte superior, la estructura es rocosa, pétrea, ¿no es así? Pero conforme vamos bajando, las temperaturas altas obligan pues a los materiales que conforman a las otras capas a tener pues un grado de viscosidad, ¿no? Entonces por eso como por aquí tenemos, ¿no?, material pétreo, pero viscoso, en altas temperaturas, en ebullición, pues todo ese material constantemente está desplazándose, ¿ya? Ahora, también sabemos que cada una de estas capas se subdivide, ¿no es verdad? Se subdivide a través de lo que serían las discontinuidades. Las discontinuidades serían espacios, muchachos, recuerden ustedes, que van a separar a una capa de otra, a una subcapa de otra, y que han sido establecidas tomando en cuenta, pues, la variación, digamos, de la velocidad, del comportamiento, ¿no?, de tanto la energía como el material que forma parte de la geósfera, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a dos discontinuidades importantes, ¿no?, que serían la discontinuidad de Morovicic y la discontinuidad de Gutenberg. Estas dos van a dividir a las tres capas según el modelo estático, ¿no? Ahora, en el modelo dinámico, que es el que está aquí, miren a este lado, lo que vamos a ver es una clasificación un poquito diferente, que va a estar basado principalmente en el comportamiento mecánico de los materiales rocosos, ¿no? Lo que comentamos hace un rato, ¿no?, que como van aumentando en temperatura, en densidad, en presión, entonces su comportamiento es distinto, ¿no? Están en estado, pues, de ebullición, es verdad, se mueven permanentemente. Entonces, tomando en cuenta eso, miren, podemos hablar de litosfera, ¿ya? Lito es roca, es decir, aquí tenemos, ¿no?, la estructura pétrea rocosa, que constituiría, pues, ¿no?, a los continentes y al fondo de los océanos, que más o menos se extiende hasta unos 100 kilómetros de profundidad. Luego tenemos a una astenosfera, ¿ya?, que vendría, miren, fíjense ustedes aquí, a estar, ¿no?, coincidiendo con el manto superior, ¿no?, con parte de lo que vendría a ser la corteza y el manto superior, ¿no es así? Y es aquí, en esta partecita, en la astenosfera, en donde ocurre lo que nosotros conocemos como corriente de convección,
¿ya? ¿Cómo está, Hilary? No te preocupes, ¿ya? Aquí es donde ocurren las corrientes de convección, vuelvo a repetir, que son responsables del desplazamiento de las placas tectónicas, ¿ya? Luego tenemos a una mesósfera, ya que se extiende de los 350 kilómetros a unos 2.900 kilómetros de profundidad, ¿no? Luego tenemos el núcleo externo y el núcleo interno, ¿no? Que ya nosotros pues lo hemos mencionado y que también es conocido como endósfera, ¿no? Endo quiere decir dentro, ¿no? O esfera interna, ¿correcto? Así que, miren, tenemos que recordar que todos los procesos importantes que vamos a ver a continuación respecto de formación de continentes, cordilleras, desplazamiento de placas tectónicas, etcétera, está directamente vinculado con lo que vendría a ser, pues, estas capas de acá, esta parte superior, ¿no? En este caso, hablaríamos de litosfera, astenosfera principalmente y mesósfera, ¿no? Y estas dos, ¿no? Como tú ves en este gráfico, si lo comparamos, pues están vinculados con lo que sería el manto, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, a ver, pregunta, chicos. A ver, por aquí, ¿cuál sería la respuesta a esta primera pregunta que nos están formulando? ¿No? Dice, la estructura interna de la Tierra puede dividirse en capas, ¿no? Dice, es así que si coincidiéramos, ¿no? En el modelo estático, la capa que presentaría un mayor volumen se denominaría, ¿no? ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, claro, ¿no? Claro, ¿no? Aquí ya ni vuelta a quedar el asunto, ¿no es así? Según el modelo estático que me están preguntando, ¿no? La geósfera se divide en tres capas, ¿no? Corteza, manto y núcleo, ¿no? Y de las tres, la que pues tiene mayor volumen sería el manto. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la C. Fácil, ¿no, muchachos? ¿No? Esa sería la respuesta. A ver, vamos con la segunda pregunta, ya a ver qué tal nos va. A ver, ¿qué dice aquí en la segunda pregunta, muchachos? Dice, según el siguiente párrafo sobre la estructura interna de la Tierra, dice, a ver, miren, vamos a leer, dice, tiene características de un cuerpo viscoso, con diversas temperaturas y densidades, causa por la cual sus capas realizan movimientos de ascenso y descenso, es decir, movimientos de convección que pueden originar plegamientos, fracturas o fallas sobre la superficie terrestre. A partir del párrafo anterior, dichas características corresponden a la capa de la geósfera denominada. A ver, chicos, ¿cuál sería aquí la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta 2? La B dice, ¿no? El Drújar dice la B. ¿Qué dicen los demás? A ver, miren, vamos descartando. En primer lugar, me dice, tiene características de un cuerpo viscoso, ¿no? Con diversas temperaturas y densidades, ¿no? Ahora, si me dicen eso, pues yo tendría que descartar la ácida. ¿Por qué? Porque el cima corresponde a la corteza y la corteza tiene estructura rocosa, no viscosa. ¿No es verdad? Descartado. La C también descartado, ¿por qué? Porque capa basáltica es el otro nombre con lo que se conoce pues a una de las subcapas de la corteza. ¿Ya? Entonces estaría entre astenosfera y núcleo externo. ¿No es así? Pero luego seguimos leyendo y dice, ¿no? Causa por la cual sus capas realizan movimientos de ascenso y descenso. Es decir, movimientos de, acá miren, aquí está el dato. Movimientos de convección. Movimientos circulantes de convección, ¿no? Que pueden originar plegamientos, fracturas o fallas, ¿no? Sobre la superficie terrestre. Entonces, tomando en cuenta esta última, ¿no? Partecita que estamos leyendo, ¿ya? Obviamente esta característica no le corresponde al núcleo externo, ¿no es verdad? Si no hemos dicho que el sector en donde se dan los principales movimientos vinculados con la formación de relieve tiene que ver con el manto, ¿no es verdad? Con la parte, digamos, media. En este caso, con el manto superior, que pues coincidentemente, ¿no? Está relacionada con la astenosfera, ¿no? Por lo tanto, muy bien, Hilary, muy bien, Esdrújar. La respuesta a la pregunta 2 sería la B. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Ahí vamos con una pregunta más, ¿sí? Para luego ir avanzando en la explicación del tema. A ver, aquí, pregunta de examen de admisión, San Marcos, 2018-1, chicos. A ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, el litoral peruano, a orillas de la cuenca del Pacífico, integra el cinturón del fuego circunpacífico, donde ocurren más del 80% de los sismos que afectan a nuestro planeta. En el borde del litoral, llamado zona de subducción, la placa oceánica de Nazca se introduce bajo la placa continental sudamericana, a razón de 9 centímetros cada año, lo que da lugar a procesos de formación de... A ver, profesora, ¿qué es esto? Bueno, lo vamos a relacionar con lo que estábamos comentando hace un ratito, ¿ya?
Luego lo vamos a explicar a través de un esquema. Hace un rato les decía que la viscosidad que presenta el material que forma parte de la astenosfera hace pues que ésta esté en permanente movimiento, ¿no? Muy bien, ahí están dando sus alternativas, ¿no? Muy bien, Esdrújar, ¿no? Y decíamos pues que producto de estos movimientos de ascenso, descenso, movimientos horizontales, verticales, se producen plegamientos, se producen fallos, se produce el desplazamiento de las placas tectónicas, ¿no es verdad? ¿Eso dónde ocurre, dijimos? Ocurre a nivel de lo que vendría a ser la astenosfera. Estamos hablando de las famosas corrientes de convección. Evidencia de ello, bueno, pues no, el desplazamiento de placas tectónicas como la placa oceánica de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Que es una placa continental. Ambas se mueven, chocan, ¿no es verdad? ¿Cómo se llama ese choque, chicos? ¿Cómo se llama ese desplazamiento? ¿Mm? Que hace la placa de Nazca y la placa sudamericana. El choque de ellos se conoce como convergencia de placas, ¿no es verdad? Y sucede que la placa de Nazca se mete debajo de la placa sudamericana, ¿no? Se mete, obviamente al meterse, funde parte de su material, ¿no? Porque está sometiéndose a temperaturas mayores, y ese material fundido se va a plegar, ¿no? Por debajo de la placa sudamericana, generando el levantamiento del relieve de la placa sudamericana y formando lo que vendrían a ser grandes sistemas montañosos, como es el caso de la cordillera de los Andes, ¿no es verdad? La cordillera de los Andes tiene su origen en el desplazamiento de las dos placas que estamos comentando, ¿ya? De la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, como muy bien lo han comentado, ya lo ha mencionado uno de sus compañeros, en este caso de Drújar, pues la respuesta a la pregunta 3 habría de ser la A, ¿ya? Él dice ¿no? El litoral peruano, a orillas de la cuenca del Pacífico, ¿no? Sabemos que integra el cinturón del fuego, ¿no? Y que pues el desplazamiento de estas placas, como vemos acá, da lugar a procesos de formación como las cordilleras continentales andinnas. ¿Ya? Aquí esta sería la respuesta. ¿Correcto? Esta sería la respuesta. ¿Ya? Pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Ya? Muy bien, vamos con otros aspectos más. ¿Ya? Bien, ahora a partir de aquí nos vamos a entrar a lo que vendría a ser la geodinámica. ¿Ya? ¿Qué entendemos por geodinámica? Bueno, la geodinámica es el proceso a través del cual se va a llevar a cabo la formación de relieve. Nosotros tenemos que entender que todas las estructuras que hay sobre el planeta, sobre la superficie terrestre, han sido consecuencia pues de fuerzas, algunas procedentes del interior de la Tierra y otras procedentes de la parte externa, ¿no es así? Ellas han trabajado en conjunto, ¿no? Unas construyendo, otras destruyendo, ¿no? Pero el resultado, pues, es que a lo largo de miles de millones de años han ido dando lugar a la conformación, como ya hemos dicho, de cadenas montañosas, cordilleras submarinas, escudos continentales, han ido formando, por ejemplo, también cañones, acantilados, valles, pampas, desiertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, a ver aquí en el Perú, pedimos, ¿no? Ejemplos de cada uno de estos relieves. Les pregunto, ¿no? A ver, una cordillera, pues la cordillera de los Andes, ¿no es verdad? Dentro de la gran cordillera de los Andes del Perú, ¿no? La cordillera blanca, la cordillera negra, ¿sí o no? A ver, si te pregunto, un cañón en el Perú, a ver chicos, comenten, comenten, un cañón en el Perú, un ejemplo de cañón en el Perú, ¿cuál podría ser? A ver, el cañón del Colca, muy bien, es Drújar, muy bien. ¿Qué otro cañón más recuerda, no? El Colca está en Arequipa, ¿no es verdad? El Cotahuasi, por ejemplo, ¿no? Que es el cañón más profundo, ¿no? Que tenemos aquí en nuestro país, 3 kilómetros de profundidad, el más profundo incluso de toda la región dominicana, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de mesetas, ¿no? Ahí podríamos mencionar a la meseta del Collao, ¿no es verdad? Otra meseta, chicos, a ver en el Perú. A ver, muchachos, pónganse las pilas, muchachos, vamos a participar aquí todos, ¿ya? De repente no los puedo ver, pero sí, ahí está, muy bien, Cutervo, muy bien. Al igual que ellos, podríamos también mencionar, por ejemplo, lo que serían los desiertos, ¿no? El desierto de Sechura, el desierto de Ica, ¿no? Las dunas de Paracas, por ejemplo, ¿no? Al igual que podríamos hablar de los acantilados, etcétera. Entonces, tú te das cuenta que en el caso de nuestro país, tenemos una gran diversidad de geoformas o relieves, ¿no? Pero habría también que recordar que todos estos relieves, ¿ya? Que estamos mencionando a modo de ejemplo,
han sido producto de estos dos procesos que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Han sido producto de la geodinámica interna, ¿ya? Vamos a colocar por aquí uno, ¿ya? Y también producto de la geodinámica externa, ¿correcto? También conocía la geodinámica interna como fuerzas endógenas, endo quiere decir adentro, y la geodinámica externa como fuerzas exógenas, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la geodinámica interna, estamos hablando a su vez de aquellos movimientos que se van a realizar ya entre lo que es el manto y la corteza, pero que obviamente van a tener mucho impacto sobre la corteza terrestre, ¿ya? Y que pueden ser en forma horizontal, en forma lateral, en forma ascendente, descendente, ¿ya? Y que trae, pues, como ya hemos dicho, resultados, ¿no? Importantes. ¿Por qué? Porque van a ser estas fuerzas internas responsables de la formación de las grandes estructuras que conforman a nuestro planeta. ¿Ya? Si me preguntan a mí, ¿cómo se formaron los continentes? Yo digo por geodinámica interna. ¿Cómo se formaron las grandes cadenas montañosas? Por geodinámica interna. ¿Correcto? ¿No? ¿Cómo se formaron, ¿no? Las grandes, pues, estructuras, ¿no? De relieve submarino? Por geodinámica interna, ¿no? Como por ejemplo el caso de los tablazos. ¿Ya? En cambio, la geodinámica externa, que vamos a ver luego, lo voy a explicar rapidito nada más, ¿ya? La geodinámica externa es otro proceso, ¿ya? Que está vinculado, por ejemplo, con lo que sería la energía del Sol, la gravedad de la Tierra, que va a activar agentes como las lluvias, los vientos, lo que vendría a ser también pues, los ríos, por ejemplo, el mismo mar, ¿no? Y estos agentes que yo te estoy mencionando van a impactar sobre el relieve de la superficie de la Tierra y la van a ir moldeando, la van a ir desgastando, ¿correcto? Y al ir desgastando, moldeando, van a ir formando nuevas estructuras, ¿no? Por ejemplo, un cañón, como el cañón del Colca, el Cotahuasi, el cañón del Pato, etc. Un cañón es producto de ¿qué? De un proceso de erosión generado por un río, ¿no? El río va pasando por una zona, ¿no? Accidentada, ¿no? Como pues se va desplazando con fuerza, ¿no? Va erosionando, erosionando a lo largo de, ¿no? de miles, cientos de miles de años, y al ir erosionando va formando pues paredes verticales muy profundas que nosotros conocemos como cañones, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el río? Modificó el relieve, pero para eso le tomó bastante tiempo, ¿no es verdad? Te pregunto, ¿las olas del mar también podrán hacer lo mismo? ¿Qué dices tú? ¿Las olas del mar también podrán erosionar? Por supuesto, ¿no? Erosionan, y al erosionar los relieves, ¿no? Por ejemplo, de las costas continentales, ¿qué pueden formar? ¿No? Pueden ir formando acantilados, arcos marinos, ¿no? Y al retirar esos fragmentos de piedra, ¿no? De los bordes continentales y luego depositarlos en zonas bajas, pueden terminar formando las playas, ¿no es verdad? Entonces ahí ya vemos, ¿no? Que todo, ¿no? Lo que la fuerza interna crea va siendo modelada por la fuerza externa, ¿ya? Y al modelarla va adquiriendo diversas características, ¿correcto? Entonces vamos a entrarnos, chicos, primero a la dinámica interna, ¿ya? Para luego pasar a hablar respecto de lo que sería la geodinámica externa. Muy bien, aquí tenemos entonces a la geodinámica interna, que también hemos dicho que se conoce con el nombre de las fuerzas endógenas, ¿ya? Así está, miren, no se vayan a olvidar, ya lo vamos a resaltar por aquí. ¿Ya? También se conoce con el nombre de fuerzas endógenas, ¿ya? Endógena, ¿qué quiere decir endo? ¿Qué cosa es? Dentro, ¿ya? Son fuerzas procedentes del interior de la Tierra, ¿correcto? Que se desplazan en contra de la gravedad terrestre, ¿no? O sea, viajan del interior hacia afuera, ¿no es verdad? Entonces, ¿no? Se desplazan, vuelvo a repetir, en contra de la gravedad. ¿Y por qué, profesora? Bueno, esto tiene que ver con otros procesos, ¿no? Como por ejemplo, inclusive sería el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Porque cuando la Tierra está rotando, activa energía, activa fuerza, ¿no? Libera, ¿no? Desde el centro hacia afuera energía, ¿no? Y es obviamente al liberar esa energía se generan, pues, ¿no? Diferentes sucesos como el que vamos a comentar acá, ¿ya? Ahora, dentro de la geodinámica interna o fuerzas endógenas, vamos a ver dos procesos importantes. Uno que vendría a ser el diastrofismo y el otro que habría de ser el vulcanismo, ¿ya? Vamos a comenzar con el diastrofismo, ¿ya? Diastrofismo, también conocido como tectonismo, por si acaso, ¿ya?
¿Qué cosa es? Leemos por aquí en el esquema, ¿no? Dice, ese conjunto de movimientos orogénicos, pueden ser horizontales, ¿no? O epidogénicos, que son verticales, que van a encargarse de construir diferentes formas de el relieve terrestre, ¿no? O sea, a través del diastrofismo es que se van a formar las cordilleras, las montañas, los escudos continentales, ¿no? Las mesetas, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que hace el diastrofismo, formar grandes estructuras de relieve terrestre. ¿Correcto? Ahora, pregunta de examen. ¿Qué provoca el diastrofismo? O sea, ¿qué causa, ¿no? Este diastrofismo? Bueno, aquí hay dos causas importantes. Una, que vendría a ser esta, ¿no? Las corrientes de convección, que hace un rato te comenté, ¿no? Las corrientes de convección que se producen en la astenosfera, ¿no? Que es la parte superior del manto. ¿Ya? Aquí dijimos, ¿no? El material está en estado viscoso, ¿no? Está que se mueve permanentemente. ¿Por qué se mueve? Porque la Tierra está rotando, ¿no? Entonces obviamente se mueve. ¿No es así? Y eso genera el desplazamiento de lo que hay sobre ella, ¿ya? Que son las placas, ¿correcto? Y la otra vendría a ser, miren, el otro factor o la otra causa que también genera, pues, el diastrofismo sería la teoría de la isostasia. ¿Qué cosa es la isostasia? La isostasia hace referencia al equilibrio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Que, por ejemplo, si se forma una montaña sobre la superficie continental, se supone que a esta montaña le va a agregar peso, ¿sí o no? Al área continental, ¿no? Le va a agregar más peso. Entonces, para evitar que haya un desequilibrio, pues, por un lado, ¿no? Vamos a ver que se va a producir, ¿no? La incorporación de más peso y por el otro, más bien, por otros sectores, ¿no? Se va a producir el alivianamiento del peso. Entonces, hay una zona donde se levanta, ¿no? El relieve y otras donde va bajando por el peso mayor, ¿correcto? Entonces, así, como si fuera una balanza, se mantiene un equilibrio sobre la superficie de la Tierra, ¿correcto? Eso se conoce como la isostasia. Ahora, dentro del diastrofismo, muchachos, vamos a ver dos procesos importantes, ¿ya? Que vendría a ser, repito, la orogénesis, ¿ya? Y la epirogénesis, ¿ya? Dentro de la orogénesis hablaremos de los plegamientos y de las fallas. Y dentro de la epirogénesis hablaremos de lo que vendría a ser, por ejemplo, los escudos continentales, los tablazos, etc. ¿Ya? Entonces, vamos primero a centrarnos en la orogénesis. ¿Correcto? Ahí está. ¿Qué es la orogénesis? Me dice, ¿no? Un movimiento de tipo horizontal, lateral, ya vamos a decirlo así, que es importante porque va a ser responsable de la conformación de las cadenas de montañas, ¿no? De las cordilleras que encontramos pues en el relieve terrestre, ¿correcto? Ahora, dentro de la orogénesis, de esos movimientos horizontales, vamos a ver dos tipos de formaciones. Una serían producto de plegamientos y otra que serían producto de fallamientos o fallas, ¿ya? En el caso de los plegamientos, miren qué ocurre acá, miren, ¿qué dice acá? Se forma cuando la capa superficial de gran plasticidad, al ser sometida por fuerzas laterales, se han arrugado, originando hundimientos y levantamientos. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Bueno, imaginemos, ¿no? Una gran estructura, ¿no? Un área extensa, el relieve, ¿no? De la superficie continental. ¿Cómo es el material que forma parte de ese relieve? Es un material, digamos, bastante plástico, ¿no? O sea, flexible. Entonces, se produce la liberación de energía, ¡pum!, golpea en el relieve, ¿correcto? De esta manera, ¿no? O sea, imaginemos que este es el relieve, la fuerza golpea y como el material que conforma el relieve es plástico, es flexible, entonces, ¿qué va a suceder? El relieve se va a arrugar, ¿correcto? ¿No? Viene la fuerza, la empuja y la arruga, ¿correcto? Formando qué cosa, ¿no? Áreas elevadas, como ustedes están viendo por aquí, y áreas hundidas, ¿no? Las áreas elevadas se van a conocer con el nombre de anticlinal. Aquí está, miren, aquí dice, ¿no? Anticlinal. Y las áreas hundidas, ¿ya? De este arrugamiento, fíjense, como si fuera un acordeón, ¿no es verdad? ¿Ya? Las áreas hundidas serían conocidas con el nombre de sinclinal, ¿ya? Muy bien. A lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de miles de años, ¿qué es lo que ha pasado? Que esas áreas elevadas, anticlinales, ¿no? Han terminado, lógicamente, dando paso a la conformación de las montañas, ¿ya? Y al pie de las montañas, en la parte baja,
a lo largo, ¿no? En esa parte hundida, a lo largo de miles de años, se ha ido depositando distintos tipos de materiales. Materiales procedentes de arriba, ¿no? O sea, del desgaste, ¿no? De esta montaña. Entonces, ¿no? Ahí se van formando, por ejemplo, suelos más fértiles, ¿no? Que con los restos, ¿no? De pues, plantas y animales en estado de descomposición, terminan convirtiéndose en un ambiente adecuado para poder desarrollar actividades como la agricultura. Entonces ahí se forman los valles, ¿no? Ejemplo, a ver, yo te comento. Profesora, relieve formados por plegamiento en el Perú, las montañas altoandinas de nuestro país y los valles interandinos. Tú, por ejemplo, ¿no? Si has viajado al interior del país, aunque sea aquí cerquita, ¿no? De repente a Cántaro, a Orajillo, tú te habrás dado cuenta, ¿no? Que en el camino tú vas avanzando, avanzando y lo que vas notando, ¿no? Es montaña, ¿sí? Va avanzando en montañas, ¿no? Predominan en el paisaje peruano, es un paisaje hermosísimo en realidad, ¿no? Pero al pie de las montañas, en la parte baja, tú ves un valle, ¿no es verdad? O sea, ves ahí una localidad, un conjunto, ¿no? De pues, viviendas, ¿no? Bien organizadas, áreas verdecitas, ¿no? O sea, ese es un valle interandino, ¿ya? Entonces, los valles interandinos y las montañas se han ido constituyendo sobre relieve formado por plegamiento, ¿correcto? A eso quiero llegar, ¿ya? En cambio, en el caso de la falla sucede algo diferente. ¿Qué pasa en las fallas? Aquí ocurre una ruptura brusca de la corteza de la Tierra. ¿Por qué? Porque el material de ese relieve tiene poca plasticidad, ¿ya? Las rocas, ¿no? Las rocas son muy rígidas. Entonces, ¿qué sucede? Que viene la fuerza lateral, ¿no? Sería otro caso, ya imagínense, ¿no? Este relieve, ¿no? Está compuesto por rocas poco flexibles, ¿no? ¿Y qué sucede? Viene la fuerza lateral, ¿no? Son fuerzas horizontales, la golpean. Pero ¿qué sucede? Que esta, a diferencia del anterior relieve, que es, ¿no? Mucho más flexible, esta no, esta es rígida. Entonces, al ser impactada por una fuerza, se quiebra, se parte. ¿No es así? Y sucede esto que están viendo ustedes en la gráfica, ¿no? Sucede, perdón, ¿no? Que pues van a haber partes que se van a levantar, como ustedes están viendo por acá, y otras partes pues que se van a hundir o que van a quedar, ¿no? En su ubicación inicial, ¿correcto? Puede darse ese caso, ¿no es verdad? Entonces, a las partes altas, no te olvides, mira, acá lee por favor, ¿ya? A las partes altas se le conoce como horst, ¿ya? Y a las partes hundidas se le conoce con el nombre de graben, así se le va a llamar, ¿ya? Graben, horst y graben. Profesora, ¿y estas partes elevadas qué pueden formar? Lo que dice acá, miren, ¿no? Con el paso del tiempo, en estas partes elevadas de estas fallas se pueden constituir, por ejemplo, las mesetas, ¿ya? Y en las partes hundidas se puede dar pie, ¿no? O paso a la conformación del fondo de un lago, ¿no? De la estructura sobre la cual más adelante se va a constituir un lago, como es el caso de lo que vendría a ser, mira, aquí este es un excelente ejemplo, la meseta del Collao. Hace años atrás, San Marcos preguntó cuál es el origen, ¿no? De la meseta del Collao. Y la respuesta, pues, es que la meseta del Collao, ¿ya? Es ¿no? Un relieve formado por geodinámica interna, correcto, ¿no? Pero por fallamiento, formado por tectonismo. O sea, el origen de la meseta del Collao es un origen tectónico, ¿ya? Recuerda que tectonismo es sinónimo de diastrofismo, ¿no? Que es el proceso que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, miren, a la meseta del Collao, ¿no? Es un área enorme, ¿no? Del sur peruano, del sur altoandino del Perú, con una altura por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿No? En donde también hay una alta concentración de población, ahí está la ciudad de Puno, ¿no es verdad? Juliaca, etcétera. Y cerca se encuentra el lago Titicaca. ¿Se dan cuenta? El lago Titicaca, entonces, al igual que la meseta del Collao, son de origen tectónico, por fallamiento. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, esto vendría a ser la orogénesis, ¿correcto? Luego tenemos el otro proceso que ya nosotros hemos comentado, que sería la epirogénesis. A diferencia de la orogénesis, que se trata de movimientos horizontales, la epirogénesis se trata de movimientos verticales, ¿correcto? Movimientos verticales de ascenso y descenso, ¿ya? Que son o han sido los responsables de la formación de los grandes escudos continentales, ¿ya? Ahora, estos movimientos
como les dije hace un ratito, se van a generar en la medida de que lo que busca la superficie de la Tierra es recuperar el equilibrio isostático, que se pierde toda vez que se forma una nueva estructura cordillerana o montañosa. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que vendría a ser la pirogénesis, pues vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que se van a formar zócalos, ¿no? Como el zócalo continental, que vendría a ser, digamos, la primera parte del relieve submarino, ¿ya? Los tablazos, ¿no? A ver, ejemplo de tablazos, chicos, en el Perú. A ver, ¿quién me dice un ejemplo, un buen ejemplo de tablazo en el Perú? A ver, los leo. Tablazos, ahí está, ¿no? Dorsal del Atlántico, están colocando por ahí, ¿no? Tablazos en el Perú, a ver, chicos. La Brea, Pariñas, son tablazos, ¿no? ¿Qué otros más? Profesora, ¿dónde están los tablazos? En el norte, ¿no? En la costa norte, pero, por ejemplo, tenemos a Lobitos, Zorritos, Negritos, El Órgano, La Brea, Pariñas, Máncora, son tablazos. ¿Y qué son? Son relieves en proceso de levantamiento, ¿ya? Son relieves que se están levantando, ¿correcto? Lentamente se están levantando, que colindan en este caso, ¿no? Entre el mar y el litoral. Y se caracterizan porque dentro de esos tablazos se han encontrado depósitos de hidrocarburos. Recuerden ustedes que cuando se inicia la era, ¿no? De explotación de petróleo en nuestro país, allá pues, ¿no? A finales del siglo XIX, después, ¿no? De la guerra con Chile, los primeros, ¿no? Depósitos de donde se va a extraer petróleo de nuestro país serían los tablazos de la costa norte del Perú, ubicados entre Tumbes y Piura. ¿Ya? Entonces, recuerda que estos tablazos, vuelvo a repetir, son relieves que están en proceso de levantamiento, ¿ya? Y que se han formado por epirogénesis, ¿ya? Igual los escudos continentales, como el escudo brasileño, que es un enorme, ¿no? Escudo, o los acantilados, ¿no? Que también, si bien es cierto, el mar no cumple la función de erosionar, golpear, perfilar, ¿no? El relieve de un acantilado, pero ese acantilado es un relieve porque se ha levantado, ¿no? Que se ha, digamos, ¿no? Ascendido como consecuencia, pues, de la epirogénesis, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la orogénesis, movimientos horizontales, y epirogénesis, movimientos verticales, ¿ya? Responsables de la conformación de las grandes estructuras. Muy bien, vamos con otras características más. Ya, a ver, por aquí, miren chicos, vamos a hacer referencia respecto a lo que vendría a ser la isostasia, ¿no? Tratando de explicarlo un poquito más, porque eso también ha sido tema de examen de admisión, ¿no? Dice, la isostasia es el mecanismo de ajuste que permite explicar los movimientos verticales de la corteza, ¿no? Eso es lo que señala. Fíjense por aquí, miren, ¿no? Aquí se ha formado un nuevo relieve, ¿no? Obviamente hay más peso, más presión, ¿no es verdad? Y como consecuencia de ello, pues, ¿no? Hay otros sectores que van a tender, ¿no? A, digamos, pues, a presionar, ¿no? A presionar, a aplastarlas, ¿no? Por ejemplo, dice, en las cordilleras la corteza es más profunda, ¿no? Fíjense por aquí, ¿no? La erosión retira los materiales, acá, en esta parte, miren, de las zonas más altas, activándose la recuperación isostática que elevará la base de la cordillera, ¿no? Claro, o sea, los vientos, las lluvias, ¿no? Erosionan esta cordillera, ¿no? Desgastan a la cordillera, arrancan su material, lo transportan, ¿no? Cuesta abajo, y eso obviamente aligera el peso, ¿no? Lo que permite, ¿no? Que lógicamente aligerado se siga elevando, pues, ¿no? La base de la cordillera, ¿ya? Y luego dice, la recuperación se distribuye regionalmente entre, ¿no? Entre ellos por los que se producen los grandes saltos laterales, ¿no? Aquí estamos viendo por acá. Entonces, la isostasia, vuelvo a repetir, es un proceso que implica, pues, buscar recuperar el equilibrio, ¿no? De fuerza o de peso establecido, ¿no? Entre las áreas en donde se crea relieve y en donde, por otro lado, se erosiona, ¿ya? Y por aquí tenemos, miren, ya que estamos hablando de pirogénesis, los escudos continentales que se han ido formando a lo largo, ¿no? De la evolución de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, tenemos al escudo canadiense, ¿no? Que abarcaría tanto Canadá como Groenlandia. Fíjense por aquí está. ¿Ya? Tenemos también el escudo escandinavo, esta parte de acá, o Báltico, Noruega y Finlandia, esta zona de acá. Un ratito, ¿ya?
Tenemos también por aquí al escudo siberiano, ¿no? En esta zona de acá, ¿ya? El escudo guayanés, por ejemplo, estaría acá, en la zona norte de Sudamérica. El escudo brasileño, que es el que estábamos comentando hace un rato. El escudo africano, zona de acá, en Etiopía, es este sector de acá. ¿Ya? El escudo del Deccan, en la parte sur de India, esta zona de acá. ¿Ya? El escudo australiano, aquí, que ocupa, dice, la mayor parte de la mitad occidental de la región de Australia, ¿no? Entonces, los escudos continentales, no se olviden ustedes, son numerosos. Ellos han sido producto del proceso conocido como epirogénesis, ¿no? O sea, levantamiento de enormes bloques, ¿no? Del relieve de la superficie terrestre, que hoy en día, pues, constituyen a los continentes, ¿ya? O parte de los continentes, ¿correcto? Un ratito, muchachos, ¿ya? Por aquí nosotros estamos viendo un esquema respecto a lo que vendría a ser la teoría tectónica de placas. A ver, muchachos, esta teoría hace referencia a qué. ¿Recuerdan ustedes? ¿A qué se refería la teoría tectónica de placas? Bueno, esta teoría lo que trata de hacer es explicar el origen y la formación de los relieves, ¿no? Que hay en la superficie del planeta, ¿no? Claro. Antes existía una teoría conocida como la teoría de la deriva continental, que planteaba que hace miles de millones de años todos los continentes de hoy en día estuvieron unidos formando un, digamos, un megacontinente conocido como Pangea, muy bien, y que esta se fragmentó, ¿no? Se fue fracturando y fue dando lugar a la formación de los continentes, ¿no? De hoy en día. Pero la teoría de la deriva continental de comienzo del siglo XX no sabía explicar cómo se había producido ese proceso. O sea, no podía explicar qué había provocado la fragmentación o fractura de la Pangea. 50 años más tarde aproximadamente se desarrolla una nueva teoría que va a complementar a la anterior, no es que la descarte totalmente, sino la va a complementar, conocida con el nombre de la teoría tectónica de placas. Esta teoría tectónica de placas parte de lo que ya había desarrollado la teoría de la deriva continental. Es decir, dice, sí, sí es cierto, hace millones de años los continentes estuvieron unidos formando un megacontinente. Pero eso se fracturó. ¿Y en qué se centra la teoría tectónica de placas? La teoría tectónica de placas se centra en decir que la causa del desplazamiento, ¿no? de la división, de la fractura, ¿no? de ese megacontinente, tiene que ver con las corrientes de convección que se producen a nivel de la astenosfera, que lo habíamos explicado hace un ratito, ¿ya? Entonces dicen, ¿no? Si pues, los continentes se han ido separando, ha sido justamente por una situación de desplazamiento de las placas a consecuencia de las corrientes de convección. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esa teoría tectónica de placas? Que al igual que un huevo, vamos a decirlo así, la Tierra, ¿no? Está compuesta, en su superficie, está compuesta de placas, que pueden ser placas continentales, placas oceánicas o placas mixtas, ¿correcto? Imagínate tú lo siguiente, ¿no? De repente tempranito tú has desayunado, pues, aparte de tu avena, tus 7 semillas, tu café con leche, qué sé yo, también un huevo duro, ¿no es verdad? Entonces, ¿tú qué haces, no? Para poder comerlo, pues obvio tienes que pelarlo, ¿no? Entonces golpeas, ¿no? El huevo duro y la cáscara se raja. ¿Ya? Imagínate el planeta Tierra así, ¿no? Así como estamos comentando, ¿no? O sea, la corteza de la Tierra, ¿no? Está compuesta por numerosas placas. Todas, ¿no? Coinciden, los bordes de ellas coinciden entre sí, como si fueran piezas de un enorme rompecabezas. Pero sucede que estas placas están en movimiento debido a las corrientes de convección que se dan en la astenosfera. Algunas se mueven chocando, otras se separan y otras solo se deslizan de costado, así, ¿correcto? Dependiendo del tipo de movimiento que hagan, también se va a producir cierto tipo de relieve, ¿correcto? Ejemplo de placas, profesora, pues tenemos a la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa euroasiática, la placa de la India, la placa africana, la placa arábiga,
la placa norteamericana, la placa australiana, la placa antártica, ¿no? La placa de Filipinas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son placas. Tanto, vuelvo a repetir, continentales como placas oceánicas y placas mixtas. ¿Correcto? Todas ellas, vuelvo a repetir, en movimiento. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Profesora, ¿y qué tipo de movimientos vamos a ver aquí? A ver, por aquí les voy a compartir. ¿Ya? Un ratito. ¿Qué tipo de movimientos pueden ser? Ahí está. Vean esta imagen, por favor. Vamos a encontrar, muchachos, aquí diferentes tipos de movimientos, ¿no? Movimientos de placas divergentes, que ustedes observen por aquí, se separan. Placas convergentes, que son las que chocan, que ustedes están viendo por aquí, y placas transformantes, que son las que se deslizan, las que rozan, ¿ya? Como ustedes están viendo aquí en pantalla, ¿correcto? Veamos un poquito más respecto de esto que estamos comentando. A ver, empecemos hablando respecto de las placas con límites convergentes, ¿ya? Dice, son placas con límites convergentes aquellas que se van a caracterizar porque se acercan unas a otras, ¿ya? O sea, las placas se desplazan una hacia otra, ¿no? Como buscándose, ¿correcto? Como si se atrajeran, ¿no es verdad? Y se empujan, obviamente, ¿no? Porque chocan, ¿no? Se empujan y al empujarse causan la destrucción de la litosfera, ¿no? Puede ser en el área oceánica principalmente, ¿no? Como puede ser en el área continental, principalmente es en el área oceánica, ¿ya? Ahí es, ¿no? Las placas chocan, destruyen, ¿no? Parte de la litosfera oceánica. Ahora, dentro de los límites convergentes, puede ser el caso de que se dé la convergencia por subducción, ¿ya? Como es esta de acá, miren, en donde va a ocurrir que una de las placas, como ustedes están viendo en este gráfico, se introduce hacia el interior de la Tierra, ¿no? Y se forman las fosas oceánicas, al igual que también se forman pues los grandes sistemas cordilleranos. Ejemplo, ¿no? Aquí, el buen ejemplo de lo que estoy mencionando aquí sería la placa sudamericana, que sería esta parte de acá, la placa continental, y la placa de Nazca, que sería esta parte de aquí. Tú notas que la placa, ¿no? Oceánica se mete debajo de la placa continental, constituyendo fosas marinas, o también llamadas fosas oceánicas, por ejemplo la fosa de las Marianas, al igual que también sistemas cordilleranos, ¿ya? En el área continental, por supuesto, ¿no? También puede ser en el fondo de los océanos, principalmente en el área continental. Y el otro tipo de placas convergentes serían aquellas placas convergentes por obducción. ¿Qué quiere decir obducción? Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que dos grandes placas continentales, ¿ya? Chocan, ¿correcto? Dos enormes masas continentales, ¡pum!, impactan. Y como son fuertes las dos, ambas se levantan, ¿correcto? Dando lugar, por supuesto, a levantarse, como ustedes están viendo acá, miren, a dos placas grandes, ¿no? Chocan, ¡pum!, ¿no? Y se levantan, ¿no? Aquí formaría lo que vendrían a ser también las cordilleras. Ejemplo, aquí podríamos hablar de la famosa cordillera del Himalaya, que ha sido producto de la obducción de placas convergentes. ¿Ya? En este caso, ahí estaríamos hablando de la placa euroasiática, ¿no? Porque el Himalaya es un sistema cordillerano que se encuentra, pues, en el área, entre el área continental e insular de lo que sería la región asiática. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, miren, que puede ser que una se meta debajo de la otra, o puede ser que las dos choquen y se levanten, ¿no es verdad? Formando grandes cordilleras. El Himalaya, en Asia, los Alpes en Europa serían evidencia de lo que estamos comentando por acá. ¿Ya? Muy bien, a ver. Y también tenemos placas con límites divergentes. ¿Ya? Aquí pasa otra cosa. Aquí sucede, ¿no?, que las placas se van a separar, como están viendo ustedes en la gráfica, ¿no? Miren qué pasa, las placas se separan, tiran en sentido opuesto. Profesora, ¿pero esto dónde generalmente ocurre? ¿Ocurrirá en las placas continentales? Generalmente estos límites divergentes los vamos a encontrar en el fondo del mar, ¿correcto? En donde dos placas tectónicas se van a ir poco a poco separándose. Y claro, ¿no? Como tú notas acá, mira, si se separa, ¿no? Si se abre,
¿no? Por aquí una pequeña fisura. No es así, va a suceder que el material que está en la parte baja va a salir por aquí, ¿sí o no? El material va a salir, ¿no? Va a salir con altas temperaturas, ¿no? Va a salir pues con fuerza y se va plegando acá, ¿no? Entonces todo ese material se va pegando a los bordes, ¿no? Se va pegando y pasa que ¿no? Este relieve va modificándose con el tiempo. ¿Ya? Así es como se constituyen las famosas dorsales, que son sistemas cordilleranos que vamos a encontrar en el fondo de un océano. Ejemplo, la dorsal del Atlántico. La dorsal del Atlántico es un enorme sistema cordillerano que atraviesa por la mitad del océano Atlántico, ¿ya? Y que, pues, está en proceso de levantamiento. Imagínense ustedes, ¿ya? Así que aquí hay un buen ejemplo de lo que serían los límites divergentes. Y luego tenemos a los límites transformantes, mira aquí, ¿no? Los tres que estamos comentando, también llamados pasivos o neutros, donde ocurre que las placas se van a mover de lado, ¿ya? Una en relación a otra. Estas placas con límites transformantes no van a destruir, ¿ya? Relieve, como sí pasa con, ¿no? La divergencia, la convergencia. No va a haber una modificación así severa, ¿no? En el caso de que las placas de límites transformantes se desplacen. Porque en realidad no construye ni tampoco destruye relieve. Solo la conserva, ¿no? Digamos, en su estado casi original. ¿Ya? Esa sería la característica de los límites transformantes. Ejemplo, profesora, de límites transformantes, las fallas, como la falla de San Andrés, por ejemplo, que se encuentra en América del Norte, sería pues un área en donde hay límite transformante de placas, ¿correcto? Así tenemos que recordar. Muy bien, a ver, veamos otras cositas más. ¿Ya? Por aquí, a ver, profesora, ¿esto qué cosa es? ¿Quién me dice qué es esto que estamos observando por aquí? A ver, fíjense en este mapita, ¿qué es lo que estamos observando acá? Tenemos un planisferio en donde justamente están ubicadas las placas, todas las placas. Fíjense que en este gráfico, en algunos casos se ha puesto la flechita en dirección al continente, ¿no es verdad? Así, ahí está, ¿no? En realidad, casi todos, ¿no es así? Y aquí tenemos, pues, ¿no? La, digamos, interpretación del relieve, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo una gráfica así, como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo que entender que aquí hay una dorsal oceánica, ¿no? Una dorsal oceánica que sería cordillera submarina, ¿ya? Por acá también lo veo, mira, acá también hay. Aquí está justamente, ¿no? La dorsal del Atlántico, que hace un rato les decía, ¿ya? Donde yo veo, ¿no? Líneas de color marrón, son líneas en donde se produce, pues, la colisión, o sea, el choque, el impacto, ¿no? De los continentes. Si veo, ¿no? Otras líneas más bien que tienen como unos poquitos, ¿no es así? Unas puntitas. Entonces ahí estaría frente a una zona de subducción, ¿no? O sea, de absorción, ¿ya? De parte del el relieve, ¿no? Que se mete debajo, ¿no? De la placa contigua o vecina, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, a las famosas placas, ¿no? Nosotros, ¿en qué placa estamos ubicados? ¿En qué placa estamos ubicados? Perú, ¿dónde está ubicado, chicos? ¿En qué placa? A ver, mirando el gráfico, ¿qué dirías tú? ¿En qué placa está ubicado el Perú? ¿Mm? A ver, muchachos, ahí tenemos, pues, ¿no? Que todas estas placas, como les decía, están en constante proceso de movimiento. Muy bien, la placa sudamericana, excelente, Gira. Muy bien, perfecto, ahí está el Perú. Y por aquí, miren, ya para responder algunas preguntitas más, tenemos las zonas sísmicas. ¿Ya? Las zonas sísmicas. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que en el planeta existen áreas de mayor sismicidad, ¿no? Que tiene que ver con el desplazamiento de las placas tectónicas, pero también tiene que ver con la actividad volcánica. ¿No es así? Entonces, dentro del planeta encontramos a la zona sísmica llamada circunpacífica, que es aquella que, como ustedes están viendo aquí en el gráfico, coincide con el Círculo del Fuego del Pacífico, que es la zona de mayor actividad sísmica que hay en el planeta, en donde se ha registrado, imagínense ustedes, cerca del 68% del total de sismos del planeta. Y sobre todo, no solo el 68% del total de sismos, sino los más impactantes sismos
que han podido ocurrir en la historia de la humanidad, por lo menos desde que se tiene registro, han ocurrido aquí en la zona sísmica circunpacífica. Por eso que es importante, muchachos, es importante que nosotros pues entendamos que estamos en una zona de alta sismicidad y que por ende en cualquier momento puede ocurrir un sismo de gran magnitud e impacto en la capital de nuestro país, ¿no? Hace unas semanas atrás un sismo fuerte nos despertó, pues así, nos sacó de nuestra cama. Ahí por unos días, ¿no? Una semana le pongo yo a hablar, ¿no? Sobre los sismos, los terremotos, la probabilidad de un sismo de gran magnitud en el Perú, con sede o con epicentro en Lima, ¿no? Y ya, se olvidó el asunto. Hoy día, ¿están hablando del mismo tema? No. ¿No? Pero es importante que nosotros pues lo recordemos constantemente y sobre todo nos preparemos porque estamos en una zona de alta sismicidad. La otra zona sísmica sería la zona transasiática, ¿ya? Esta de acá, fíjense, esta zona de acá, ¿ya? Que habría de representar el 21% de los sismos, ¿no? Que se dan en el planeta. Y que está compuesto por áreas que van desde la región europea, como los Alpes, por ejemplo, pasando por España, el norte de África y también el cercano Oriente, ¿correcto? Todo eso es la zona transasiática. Ahí también se registra alta sismicidad, pero en comparación a la zona circunpacífica, pues es como la tercera parte nada más, ¿no? La otra sería la cresta central del Atlántico, que sería la parte superior del planeta, donde estarían pues territorios como Noruega, la región del Ártico, en donde se produce el 8% del total de sismos del mundo. Y la zona que tiembla menos en el planeta sería la zona indoatlántica, ¿no? Eso no quiere decir que no haya sismos, en realidad sí lo hay, pero se siente menos, ¿ya? Porque ahí se produce solamente el 3% de los sismos registrados a nivel global y abarcaría territorios de África, la parte sur principalmente, al igual que también la zona de Asia, ¿ya? Entonces ahí tenemos a lo que serían las zonas sísmicas del planeta. Muy bien, muchachos, ya hemos avanzado un poquito más y ahora vamos a contestar algunas preguntitas. A ver, muchachos, a esta pregunta, a ver. Pregunta, chicos. Pregunta número 4. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí vamos a leerla, ¿ya? ¿Sí? Vayan leyendo, chicos, esto un ratito. Lo vamos a reducir por acá para poder leerlo bien, porque yo no lo puedo visualizar. ¿Ya? A ver, nos ponemos aquí. Muy bien. A ver, dice, en una exposición sobre geodinámica, un ponente menciona que la superficie de la Tierra es continuamente modificada por fuerzas endógenas y exógenas. Luego explica que las primeras desplazan, deforman y dislocan, dando lugar a la formación de diversas geoformas. Estas son modificadas por diversos agentes geológicos externos. Ya, eso es cierto. De lo descrito, pregunta, ¿qué relieves son originados por la geodinámica interna? Pregunta, miren, de la CEPRE. Muchachos, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta número 4? A ver, profesora, aquí me dice, a ver, de lo descrito, ¿qué relieves son originados por geodinámica interna? Me dice. A ver, Cañón del Colca, la Fosa de las Marianas, el Bosque Rocoso de Guayay y el Gran Tablazo de Ica. ¿Cuáles serían los relieves formados por geodinámica interna? Hilary dice la A. A ver, ¿quién más? A ver, chicos, ¿cuál sería ahí la respuesta? A ver, vamos recordando lo que habíamos estado comentando hace un rato. ¿Ya, muchachos? A ver, en primer lugar, el Cañón del Colca. Pregunta. Escuchen, ¿eh? ¿Se formó por orogénesis, epirogénesis o erosión? El Cañón del Colca. ¿Se formó por orogénesis, epirogénesis o erosión? Acuérdate que erosión es desgaste de relieve. ¿Ya? Orogénesis, movimientos laterales que arrugan o quiebran. Epirogénesis, movimientos verticales. A ver, ¿qué dice? Por erosión. Muy bien, Farid. Entonces, si el cañón del Colca se formó por erosión, ya vamos a colocarlo por aquí, se formó por erosión, el cañón del Colca, chicos, no puede ser obra de la geodinámica interna. Bueno, por lo tanto, descartado.
A ver, la fosa de las Marianas. A ver, vamos viendo, muy bien, Farid. La fosa de las Marianas. ¿Las fosas son obra de la geodinámica interna, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hace un rato lo leímos, ¿no? Dijimos que las fosas se forman en aquellas zonas en donde una placa subduce debajo de la otra, ¿no? Entonces, las fosas de las Marianas, que son las fosas más profundas del planeta, con cerca de 10 kilómetros de profundidad, sería una evidencia, ¿no? De subducción, ¿ya? El bosque rocoso de Guayay. Profesora, este bosque no es el bosque de piedra que tiene animalitos como una alpaca, por ejemplo, o seres humanos, ¿no? Petrificados. Sí, ese es. Está en el departamento de Pasco, pero un bosque rocoso no es producto de la geodinámica interna. Un bosque rocoso es producto también del proceso de erosión. ¿También de erosión, profesora? Sí, pero aquí ha entrado a actuar otro agente. ¿Cuál es ese otro agente que va a entrar a actuar? A ver, ¿quién me dice, no? ¿Qué agente ha dado lugar a la formación del bosque de Guayay? Muy bien, Hilary, ¿no? Aquí diríamos, pues, estarían los vientos, ¿no? Los vientos erosionan, desgastan las rocas y le dan formas, ¿no? Bastante particulares a las rocas. ¿Ya? En el caso de los cañones, erosión por parte de los ríos, ¿no? Y el gran tablazo de Ica, ¿qué te dije de los tablazos? Que son relieves que están en proceso de levantamiento, ¿sí? Y el levantamiento de relieve tiene que ver con geodinámica interna, tiene que ver con lo que hemos dicho hace un ratito, la epirogénesis, ¿no es verdad? Por lo tanto, de las alternativas que yo tengo, ya lo mencionaron sus compañeros, la respuesta sería la D, ¿no? Así lo han puesto, ¿no? Algunos de sus compañeros. A ver, voy leyendo. Hilary, ¿no? Farid también dice la D, ¿no es verdad? Muy bien, chicos. Excelente. ¿Ya? A ver, continuemos. Una preguntita más. A ver, 5, dice. Establezca la relación correcta entre los límites de placas tectónicas con sus respectivas características. A ver, chicos, les dije que había tres tipos, ¿no? De límites de placas, ¿no? Límites convergentes, divergentes y transformantes. A ver, los límites convergentes son aquellas placas que se encuentran, ¿no? Que chocan, hemos dicho, ¿no? Y que forman relieve. Por lo tanto, a ver, con ello podríamos relacionarlo de la siguiente manera. Dice, convergentes, a ver, vamos a leer acá. A dice, relacionados a la formación de dorsales oceánicas. La B dice, también llamados límites neutros o conservativos. C, han dado lugar a altas cadenas de montañas. ¿Con cuál relacionarías al número 1? A ver, tú, ¿con cuál relacionarías al número 1? A ver, chicos, ya están dando por aquí sus respuestas. La convergente es aquella, ¿no? Claro, aquella fuerza que ha dado lugar a la formación de cadenas montañosas. Acuérdate, la cordillera de los Andes se formó por convergencia de placas en proceso de subducción. ¿Ya? Divergente, divergente, ¿qué cosa quiere decir? Separado, dividido. ¿No es verdad? Aquí las placas no chocan, sino más bien se van abriendo, ¿no? Van abriendo espacios y en medio sale el material viscoso del interior que se va a plegar y va a formar cordilleras, ¿no? Entonces, divergencia, a ver, ¿con qué sería? A ver, chicos, ayuden. ¿Dos con qué? ¿No? Uno C, dos, a ver, relacionados a la formación de dorsales oceánicas, o la B dice también llamado límite neutro conservativo. Ya, las placas divergentes son las que se separan, ¿no? Y dan lugar a la formación de las dorsales oceánicas. ¿Ya? Esa sería la relación. Muy bien, Esdrúbal, con la A. Y por supuesto, ¿no? La transformante, ¿ya? Las placas transformantes son placas, ¿no? Con bordes conservativos o límites conservativos o neutros. ¿Ya? Entonces la respuesta sería 1C, 2A, 3B, ¿no? La respuesta sería esta. Muy bien, chicos. Excelente. Y por último, hasta aquí, chicos, a ver, ¿qué dice la 6? A ver, ¿cuál sería la respuesta a la 6, muchachos? ¿Ya? A ver, respuesta, muchachos, a la pregunta 6. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Dice, en el continente asiático podemos localizar las cordilleras más altas del mundo, que son el Himalaya y el Karakorum. Dichos relieves son el resultado. A ver, ¿el resultado de qué? Del choque de placa euroasiática e índica, dice, del desplazamiento lateral de la placa euroasiática
de la obducción de la placa filipina y la mesoatlántica del proceso de magmatismo plutónico. ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, nos vamos un ratito a la placa, ¿ya? Aquí al gráfico de las placas, que hace un rato les mostré. Ya, ahí está, miren. Aquí está. Placa euroasiática, ¿ya? Aquí está. Y esta otra de acá, esta zona, que vendría a ser la placa indo-australiana. ¿Qué ha pasado? Las dos placas han chocado. Como son placas grandes, ¿no? Continentales, fuertes, ninguna ha cedido, ni una se ha metido debajo de la otra. Más bien las dos se han levantado, formando grandes cordilleras como la cordillera del Himalaya y la cordillera de Caracol, que le lleva como 2000 metros de altura a nuestra cordillera de los Andes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, según este gráfico que estamos viendo por acá, la respuesta, ¿no?, a la pregunta formulada, a ver, chicos, la respuesta a la pregunta formulada, ¿cuál vendría a ser? Vamos nuevamente ubicándonos, ahí está. Dice, en el continente asiático podemos localizar las cordilleras más altas del mundo, que son el Himalaya y el Karakorum. Dichos relieves son resultado de ¿qué? De la abducción de la placa Filipinas en la Mesoatlántica, dice, a ver, del choque de placa euroasiática, claro, ¿no? La respuesta entonces aquí sería el desplazamiento de placas continentales, ¿no? En este caso, como lo han mencionado bien algunos de sus compañeros, muy bien Farid, muy bien Hidari, muy bien, ¿quién más por acá arriba? Muy bien Estruja, la respuesta sería la C, ¿ya? Muy bien, hasta aquí me parece todo bien, ¿no es así? Ahora nos vamos a entrar a otra parte, ¿ya? De la explicación, ¿correcto? Vamos a adentrarnos a hablar respecto a lo que vendría a ser la geodinámica externa. ¿Ok, muchachos? Vamos a hablar todo lo que concierne a la geodinámica externa para responder a las preguntas del material. ¿Ya? Bueno, ya aquí tenemos un esquema parecido al primerito, ¿no? Al primero que les mostré, ¿no? Tenemos aquí los procesos geológicos internos, o sea, las fuerzas internas, ¿no?, que dan lugar a la conformación de las estructuras rocosas, los continentes, etc. Pero aquí en este esquema, miren, también tenemos a los procesos geológicos externos, conocidos como geodinámica externa, así simplemente, o fuerzas exógenas, ¿ya? Si me preguntaran a mí, ¿cuáles son las causas de estos procesos geológicos externos, o la geodinámica externa? Yo diría, número 1, la energía solar. Número 2, la gravedad. ¿Ya? ¿Por qué? La energía solar, ¿por qué vendría a ser un factor, ¿no?, que va a influir sobre los procesos geológicos externos? Bueno, pasa que cuando los rayos del Sol se desplazan hasta nuestro planeta y calientan a la Tierra, el calentar la superficie de la Tierra genera pues otras circunstancias importantes en el relieve, ¿no? Por ejemplo, si una roca es expuesta a altas temperaturas de día y esa misma roca es expuesta a temperaturas bajas durante la noche, lógico, esos cambios bruscos que va a sufrir la roca le va a pasar factura en algún momento. ¿Y qué va a pasar? Que eh, pues estas estructuras que estamos mencionando se van a terminar quebrando, ¿no? Con el sol la roca se dilata, con el frío de la noche la roca se contrae, ¿no? Entonces dilatarse, contraerse constantemente hace que se fracture, ¿no? Vienen otros agentes como ríos, lluvias, etcétera, y terminan llevándose esa roca fracturada. ¿Ya? Entonces, número 1, la energía solar, porque la energía solar activa los agentes, ¿ya? Provocando la formación de nubes, con las nubes hay lluvias, ¿no?, hay vientos, etcétera. Y el otro factor importante vendría a ser la gravedad, ¿correcto? La gravedad, ¿por qué? Porque la gravedad va a ser la fuerza que se va a encargar de impulsar a estos agentes, ¿no? Por gravedad caen las lluvias, ¿no? Por gravedad corren los vientos, pues por gravedad se desplazan los ríos cuesta abajo, ¿no? Entonces, esa fuerza de gravedad de atracción en dirección al centro de la Tierra también es importante para hablar de la geodinámica externa, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos procesos geológicos? Pues vamos a hablar de la meteorización, la erosión, la sedimentación, ¿ya? Y también, lógico, vamos a hacer mención a los agentes geológicos externos responsables, ¿no?, del moldeado del relieve, ¿ya? Como es el caso de mares, ¿no?, vientos, lluvias, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien, a ver, empecemos.
A ver, vamos a hablar respecto a lo que es la geodinámica externa y vamos a decir que se trata de fuerzas que se van a encargar de modelar o modificar el relieve que hay en la superficie de la Tierra, ¿ya? Ahora, dentro de las fuerzas externas o geodinámica externa, vamos a encontrar, pues, que se van a producir procesos como la denominada degradación o denudación y la agradación o sedimentación. La degradación es el desgaste, la destrucción, ¿no? Por ejemplo, caen lluvias sobre la cordillera, las rocas se van debilitando con el paso de miles de años y fracturadas se desplazan cuesta abajo, ¿no? Entonces, esa primera etapa es la degradación o degradación. La gradación es ya la etapa final, ¿no? En la que es ese fragmento de roca que se desprendió de la montaña va haciendo su viaje, ¿no? Va viajando por diferentes lugares, empujado por los ríos, o de repente pues por una luz, qué sé yo, y luego, ¿no? Más abajo, casi en su desembocadura, forma, ¿no? En un relieve llano, forma, ¿no? Condiciones para el desarrollo, ¿no? De nosotros como especie. Entonces ahí vemos pues que se da más bien el proceso llamado agradación, ¿ya? O sedimentación, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es la geodinámica externa. Miren, dentro de la geodinámica externa vamos a encontrar procesos como la denominada meteorización, ¿ya? También llamado intemperismo, ¿correcto? Intemperismo porque la meteorización es un proceso que se da a la intemperie, o sea, al aire libre, a vista y paciencia, ¿no? De los rayos del sol. ¿Qué ocurre en la meteorización? Ocurre que la roca va a ser modificada. Esas rocas que forman parte de las altas cordilleras van a ser modificadas. ¿Cómo se modifica? Bueno, ¿no? A través pues, de agentes como las lluvias, la caída de granizo, etcétera, ¿ya? Pero fíjense ustedes que la meteorización es el proceso en el cual el material rocoso se destruye sin que en un comienzo no se dé ningún tipo de transporte, ¿ya? O sea, todavía no lo sacan, no solamente se destruye en su lugar de origen. Ahora, dentro de la meteorización podemos mencionar a la meteorización química y a la meteorización física. La química se caracteriza porque cuando ocurre ello, se va a sentir cambios bastante drásticos en la composición interna, es decir, en la composición química de las rocas. Ahora, ¿qué puede provocar que una roca cambie de color, volumen, dimensión, etcétera? ¿Ya? Pues agentes atmosféricos, como por ejemplo podría ser el mismo calor del sol, como te dije hace un rato. De día hace calor insoportable, de noche hace frío, ¿no? Esa roca expuesta al calor del día y al frío de la noche, eso tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, lógicamente, pues con el tiempo se va, digamos, ¿no? Destruyendo, ¿no? Y se va fracturando. Entonces, la variación de temperatura, la presencia de, pues, minerales carbonatados, el agua depositada en las fisuras, ¿no? En los poros de las rocas, también pueden, ¿no? Provocar un cambio, una transformación, en este caso, de la estructura de la roca, ¿ya? La roca al final va a cambiar tanto en su textura como también muchas veces en el color que presenta, ¿ya? Ahora, dentro de esa meteorización química, podemos hablar de la hidratación, ¿ya? Que ocurre cuando se incorporan moléculas de agua a la estructura de los minerales de la roca. Miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, el agua se incorpora a la red cristalina produciendo un aumento de volumen de la masa mineral. Dice, ¿no? Esta hace que los minerales se desplacen con respecto a otros, provocando la ruptura de enlaces, ¿no? Ahora, la hidratación es un proceso a través del cual el agua penetra la roca, ¿no? Y dentro de la roca genera pues alteración, como las que estamos viendo por acá, ¿no? Otro proceso importante, ¿ya? Dentro de la geodinámica externa sería la meteorización física o mecánica, ¿ya? La meteorización física o mecánica hace referencia a la fragmentación de las rocas, solo por una acción mecánica de ruptura, o sea, de que ya se tiene que quebrar. No, ejemplo, dentro de la meteorización podemos hablar de lo que vendría a ser la gelifracción, ¿ya? Que ustedes están leyendo por acá. La gelifracción es el proceso a través del cual va a suceder que el agua se va a meter
dentro de los poros de la roca, no va a poder salir el agua. De noche esa agua se congela y al congelarse actúa como una cuña, como un clavo sobre la roca, ¿no? Que lo va a ir desgastando, ¿no? Por dentro y bueno, pues, ¿no? Finalmente termina por romperse esa roca, ¿no? Eso sería la gelifracción, ¿no? Y también podríamos hablar, pues, ¿no? De otros procesos como la aloclastía, entre otras más, ¿ya? A ver, vamos viendo por acá un ratito. A ver, la gelifracción, ¿no? Cosa que comentaba hace un rato, ¿no? La roca se congela, fíjense ustedes en la imagen, miren esta de aquí, miren estos relieves antiquísimos que se formaron, ¿no? Como consecuencia de gelifracción. Antes había, ahora no, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahí vamos por acá. La aloclastia hace referencia a la ruptura de las rocas por el crecimiento de las cristales de sal, ¿no? Puede ocurrir, pues, ¿no? Que se produce una precipitación, las aguas tienen sales y minerales, ¿no? El agua se evapora por el intenso calor, pero quedan las sales, ¿no? Y minerales dentro de la roca. Y lo que hace, pues, obviamente es, ¿no? Quebrar, fracturar a la roca, como ustedes están viendo aquí en la gráfica. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces hablamos de la meteorización. Ahora nos adentramos a lo que vendría a ser la erosión. ¿Ya? ¿Qué es la erosión? Dice, es el conjunto de fenómenos exteriores que contribuyen a modificar las formas de relieve creadas por la dinámica interna, ¿no? ¿Y cuál es su principal objetivo? Nivelar la superficie de la Tierra. Los elementos que actúan dentro de la erosión son numerosos y son llamados agentes geológicos externos, dentro de las cuales, por ejemplo, podemos tener aquí a los ríos, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Erosión fluvial. Cuando me dice erosión fluvial, se refiere, vamos a colocarlo por aquí, a los ríos. ¿Ya? A los ríos. Erosión fluvial. A ver, características del proceso, dice. El agua de los ríos desgasta la superficie por donde pasa y arrastra restos de material. La carga transportada se deposita en el cauce de sus proximidades, constituyendo depósitos que reciben el nombre de aluvio, ¿no? Ahora, eso es lo que hace el río, ¿no? Entonces el río va abriéndose paso, va desgastando superficies, como lo habíamos comentado. Ahora, pero en el camino, ¿no? De ese avance del río, ¿no? Porque el río obviamente sigue enviando aguas, ¿no es verdad?, en dirección a las costas, en el caso de nuestro país. Ocurre, muchachos, que en el caso que hemos mencionado hace un ratito, se pueden formar relieves, miren, por degradación fluvial o agradación fluvial. Acuérdate que degradar quiere decir destruir, ¿ya? Y agradar es acumular, depositar. Entonces, eh, por degradación se pueden formar los valles en forma de V, ¿ya? Los valles altoandinos que habíamos comentado hace un rato. Se pueden formar los meandros por degradación. Se pueden formar los cañones también por degradación, ¿ya? Y por agradación se forman, pues, ¿no? O sea, por depositación de material, agradación es depositación de material, se pueden formar conos de eyección, terrazas, deltas, etc. ¿Ya? Ese es el primer agente. El segundo agente son los vientos, ¿no? A ese proceso en el que actúan los vientos se le conoce como erosión eólica. Vamos a colocar aquí vientos, ¿ya? Para que no te olvides. Vientos. ¿Qué dice, no? Respecto de la erosión eólica. Dice, es producida por la acción del viento, el cual puede transportar pequeñas partículas de roca que en constante fricción contra el suelo, piedras y montañas van reduciendo sus capas exteriores tallándolas, ¿no? Claro, eso es lo que va a hacer en este caso la roca, ¿no? Termina erosionando, golpeando, desgastando el relieve. Ahora, ¿pero existirán relieves formados por erosión eólica? Sí, sí existen, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Perú, aquí estarían los famosos pedestales, ¿ya? Los pedestales son unas enormes estructuras de piedra que parecen monumentos en realidad, pero que han sido no obra humana, sino han sido obra de la naturaleza. Bosques de rocas, ¿no? Como los que habíamos comentado, Guayay, por ejemplo, también es producto de la erosión o degradación eólica. Y cuando hablamos de la erosión marina, pues aquí entra a actuar las olas del mar, las corrientes marinas también, que pueden formar relieve por degradación
como penínsulas, golfos, estrechos, acantilados. Acuérdate que degradar es destruir, erosionar, arrancar, transportar, ¿ya? Y también puede formar relieves por agradación. Agradar es acumular, ¿no? Como por ejemplo las playas que les di el ejemplo hace un ratito, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, agentes, ríos, erosión fluvial, vientos, erosión eólica, ¿no? Mar, olas, en este caso, erosión marina, ¿ya? También tenemos, miren, erosión glaciar, en donde ocurre esta situación, ¿no? En climas bastante fríos, ¿no? En donde se acumulan enormes masas de hielo que van desplazándose lentamente por la zona del valle, ¿no? Y que al hacerlo, pues, terminan arrasando con lo que encuentran, ¿no? Destruyendo lo que encuentran, ¿correcto? Pero también ocurre que en una parte de ese material que entró en ebullición, ¿no es verdad? De repente producto de la actividad volcánica, qué sé yo, ya parte de ese material, pues puede terminar también formando, ¿no? Otros relieves por acumulación, como es el caso de las morrenas, etcétera, ¿ya? La erosión kárstica tiene que ver con el agua subterránea, ¿ya? Con el agua ubicada en la napa freática, y la erosión kárstica ocurre cuando las rocas calizas se van a disolver debido a la acción del agua que tiene cierto nivel de acidez que contiene pues dióxido de carbono, ¿no? En la erosión kárstica vamos a ver que se van a formar por erosión sumideros, cavernas, ¿no? Y por el otro lado, si que, ¿no? Pues por agradación podría formar estalactitas, estalagmitas, estalagnatos, que son estos cuerpos que están, miren aquí, al interior de la cueva Urca. ¿Ya? Y para terminar esta parte, chicos, tenemos a la erosión pluvial, ¿no? Pluvial viene de lluvia, ¿ya? Se produce, dice, cuando las innumerables gotas de lluvia golpean el suelo, arrastrando partículas. El agua se junta en la superficie y aumenta la velocidad cuando escurre. Claro, la erosión pluvial es producto de lluvias. Por degradación, ¿qué formará? ¿No? Surcos, cárcavas. Y por degradación, sedimentación y colmatación de valles de los cauces, ¿no? Por ejemplo, por la gradación pluvial, pues se han ido formando pampas, ¿no? Áreas en donde hoy día se puede cultivar, por ejemplo, pero previamente ha tenido que ser bien pues abonada, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos agentes, ¿ya? Glaciares, ¿no? Agua subterránea, lluvias, ¿no? ¿Qué más dijimos? ¿Qué más dijimos? Vientos, olas del mar, ríos, son algunos de los agentes que se encargan de formar relieves sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? Ahí está. Entonces, por aquí, viendo esta partecita, chicos, vamos pues a responder a las preguntas que nos toca. Ahí está. A ver, pregunta, muchachos. Ya, pregunta número 7. A ver, les voy a poner las tres preguntas. Y ahí está. Ya, muy bien. A ver, un minutito, chicos. A ver, lean la primera pregunta en un minuto y pónganme sus respuestas. Un minuto, muchachos, para poder dar respuesta a la primera pregunta.
Listo, chicos, a ver, voy leyendo, ¿ya? Bien, a ver, Hilary dice la C. ¿Quién más? A ver, muchachos. Farid, a ver, vamos bien, ¿ya? A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Un ratito, lo voy a reducir para poder leerlo mejor. Un ratito, ya. A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Dice, la geodinámica externa contribuye al modelado del relieve a través de la degradación y la agradación. ¿Ya? Miren aquí dice, acuérdate que degradación, ¿qué es? Desgaste, ¿no? Y agradación, ¿qué es? Depositación, ¿ya? Eso tienes que acordarte, ¿ya? O sea, se puede formar relieve por desgaste o por depositación, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a recordar un poquito por acá, ¿no? Por ejemplo, cuando les dije, ¿no? A ver, por degradación, ¿qué se puede formar? Cañones, ¿no? Un río puede, por degradación, por desgaste, puede formar cañones, ¿no? Y por agradación, ¿qué es depositación? ¿Qué puede formar? ¿No? Conos de deyección. ¿Qué es eso, profesor? Valles, los deltas de los ríos, se pueden formar por agradación, ¿correcto? Ya, muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice, en relación a esta dinámica de la superficie terrestre, determine si las proposiciones son verdaderas o falsas y elija la secuencia correcta. A ver, ahora sí, lo vamos a ver un poquito más grande, ¿ya? A ver, por aquí. A ver, muchachos, en este caso, ¿no? Pregunta, a ver, el enunciado, primero, el enunciado número uno, ¿ya? Número uno. Dice, la napa freática, dice, produce la disolución de las rocas calizas formando grutas. Eh, ya, a ver, ¿esto qué cosa es? Esto de acá, ¿no? Que estamos leyendo en esta partecita, en la primera, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Esto que estamos leyendo aquí hace referencia a lo que nosotros hemos mencionado hace un ratito como erosión kárstica, ¿ya? La erosión kárstica, recuerden ustedes, es aquella provocada, ¿no? Por las aguas subterráneas, ¿no? Las aguas subterráneas actúan sobre roca caliza, ¿no? De composición caliza, termina erosionándola, formando pues cuevas o grutas, ¿ya? Entonces, esto, dicen, vendría a ser verdadero o falso. Eso es verdadero, ¿no? ¿Ya? La erosión kárstica, en donde actúan las aguas que encontramos en la napa freática, ¿no? El agua subterránea, provoca eso. Muy bien, la 2 dice, las depositaciones eólicas forman las dunas y médanos. A ver, ¿será cierto eso? Depositación eólica. Nos regresamos un ratito al esquema, ¿ya? Al esquema anterior. A ver, ¿dónde está eólica, profesor? Acá está. Ya, depositación es esto, la gradación. ¿Forma dunas, médanos? Sí. Recuerden ustedes que las dunas, los desiertos, son producto de la agradación o depositación eólica, ¿ya? Por lo tanto, eso también es correcto. La 3 dice, la acción fluvial origina deltas y pongos. Acción fluvial. ¿Es correcto o no? La acción fluvial. Sí, claro. Hemos dicho, ¿no? Que los ríos por degradación pueden formar cañones, pueden formar meandros, pero por agradación, por depositación, pueden formar deltas, ¿no es verdad? Pueden formar, pues, conos deyectivos, ¿no? Por lo tanto, eso también es correcto. ¿Ya? Y la 4 dice, la meteorización química solo origina ruptura de la roca. Esto no, esto es falso, ¿no? La meteorización química, como su nombre lo dice, hace referencia a ¿qué? Al cambio en la composición, en la estructura interna de la roca, ¿no? Toda vez que esta roca termina, pues, ¿no? Digamos, en contacto con ciertos elementos o compuestos químicos, ¿no? Como por ejemplo puede ser el hierro, ¿no? Pues el carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es falso. Por lo tanto, como lo puso muy bien uno de sus compañeros, muy bien, la respuesta para la pregunta 7 vendría a ser la C, ¿no? Verdadero, 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 falso. ¿Ya? Esa sería la respuesta, ¿ya? La C. Muy bien. Vamos con la 8. A ver, esta sí está más fácil, ¿eh? A ver, ¿cuál sería la respuesta a la 8? Dice, durante la visita de turistas al desierto de Ica, se observaron montículos inestables de arena, denominadas dunas, cuyo proceso de formación se debe a la acción del agua. A ver, ¿cómo se formaron las dunas? Ya lo dijimos hace un rato. A ver, Esdrújar dice la B, ¿no? Claro, correcto, ¿no? Correcto, muy bien. Acuérdate tú que cuando te dicen fluvial, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, hace referencia a los ríos,
Ya, los ríos no forman a las dunas, a los desiertos, ¿no? Depositación marina con las olas del mar, no, no. Sedimentación eólica. Profesora, ¿sedimentación qué? Sedimentación, depositación o agradación, ¿correcto? ¿Ya? Sedimentación eólica. Es decir, los vientos, ¿no? Como lo hemos visto en el esquema hace un ratito, perdón, es que se van a encargar de formar, pues, a las dunas, ¿no? A los médanos, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería la B. Profesora, ¿y meteorización física? No, la meteorización física es la primera etapa de la geodinámica externa. La meteorización en sí, tanto física como química, ya la meteorización, hace referencia al proceso inicial, que comienza cuando la roca madre, ¿no? Las grandes estructuras, son expuestas a agentes, ¿no? Como por ejemplo, temperatura, ¿no? Humedad, lluvia, etc. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso cae sobre la roca y la roca reacciona. Ahí mismo donde están, ¿no? Las grandes estructuras. ¿Qué pasa? La roca de repente se debilita, se fractura, ¿no? Como dijimos, ¿ya? La meteorización tiene que ver con la alteración de la roca en su lugar de origen, in situ, así se dice, in situ, en su lugar de origen, ¿ya? Puede que se dé una meteorización física, solamente consiste en que la roca se quiebre, ¿no? Por eso se llama meteorización física o mecánica, o puede ser que haya un cambio en la estructura de la roca. Ahí ya sería una meteorización química, ¿sí o no? ¿Ya? Pero bueno, no nos están preguntando al respecto. Muy bien. ¿Y la 9, a ver, chicos? La 9. Ay, muchachos. Después del COVID, ¿verdad? La garganta ya no queda igual. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. A ver, ¿qué han puesto por aquí? La D dice, la D. Bien, a ver, dice, una experiencia que puede haber ocurrido en casa es que accidentalmente un vaso de vidrio se ha fraccionado debido a que estaba caliente y lo colocamos en agua fría. Claro, ¿a quién no le ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que de repente tú has agarrado un vaso de cristal, ¿no? Y ya, ¿no? Has agarrado el agua de la tetera y lo has llenado y ¡pum! Se quebró el vaso, ¿sí o no? ¿No? Bueno, a mí hace muchos años, ¿no? De adolescente, ahí uno va aprendiendo, claro, en el tiempo. Le dice, este proceso también ocurre en la naturaleza. Dice, cuando las rocas se ven expuestas a cambios térmicos, por estar a la intemperie. ¿No? A este proceso, ¿cómo se le denomina? Ya, facilito, pues, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? De día hace calor, ¿no? El calor calienta la roca, la dilata, ¿no? De noche hace frío, ¿no? Y esa roca se enfría y se contrae. Se dilata de día, se contrae de noche. Que la roca se quiebra con el tiempo. Profesora, ¿dónde ocurre eso? En lugares en donde hay un fuerte contraste térmico. O sea, en lugares en donde de día se puede percibir mucho calor y de noche mucho frío. Ejemplo, la región de los Andes. Si tú has estado en la sierra, sabes que, ¿no? Así a la intemperie, en cielo abierto, pues se siente un calor fuerte. Pero en ese mismo lugar de noche, ¿cómo es la temperatura? Baja, ¿no? Entonces, esos cambios así fuertes de temperatura impactan sobre lo que es la estructura de las rocas. ¿Ya? Y a ese proceso, como ya muy bien lo ha comentado uno de sus compañeros, ¿no? Ha puesto ahí su clave, vendría a ser ¿cuál? La meteorización mecánica, ¿no es verdad? Meteorización mecánica, ¿correcto? Por lo tanto, la respuesta aquí sería la D. Muy bien. Vayamos con otra pregunta más. A ver aquí, chicos. La 10, a ver, respuesta, muchachos. Ya vamos terminando. A ver, ¿qué dicen por aquí? 10, la C. Dice, a ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, la principal diferencia entre la meteorización y la erosión consiste en el que el primer caso, a diferencia del segundo, ¿ya? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la meteorización? ¿Qué es la meteorización? El desgaste de la roca, ¿no? In situ, ¿verdad? En su lugar de origen. Eso es la meteorización. ¿Y qué es la erosión? La erosión implica arranque, transporte y depositación de material. Eso es erosión, es la segunda etapa, ¿ya? O sea, una vez que la roca está débil, viene un agente, por ejemplo, lluvia, ¿no? Empieza a caer, ¿no? Sobre la zona y la lluvia termina llevándose los fragmentos de roca que se quebraron, ¿no? Por cambio de temperatura y todo eso. Se lo lleva. Se lo lleva cuesta abajo, ¿no? Y lo va transportando, ¿no es verdad? Cuesta abajo.
y ahí, ¿no? Se va golpeando con otras rocas, se va pulverizando, ¿no? Finalmente llega, ¿no? A la zona más llana y lo deposita ahí, ¿no? Entonces, el arranque, el transporte y la depositación de material, todo eso implica erosión, ¿ya? Mientras que la meteorización es la etapa inicial, en donde la roca se expone a un agente y se altera, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta vendría a ser, ¿todos de acuerdo con la C, muchachos? ¿Sí o no? ¿La C sería respuesta para la pregunta 10? ¿Qué dice? A ver, ¿alguna interrogante, alguna duda que tengan, muchachos? Sí, ¿no? Correcto. La 10 sería, ¿no? Claro, muy bien, Esdrújar, muy bien, excelente. Ya está, a ver, aquí hay otra, miren, con dibujito. A ver, ya, a ver, chicos. Dice, las siguientes imágenes corresponden a un proceso exógeno, conocido como exógeno. ¿Exógeno qué quiere decir? Externo, ¿no? O sea, es geodinámica externa. Conocido como, dice, los relieves observables son, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué veo, profesora? Yo qué estoy viendo aquí. A ver, la B, dice Drucker. ¿Qué dicen los demás chicos? A ver. Bueno, según la imagen, yo lo que estoy viendo, pues es, ¿no? Un borde, muy bien, Hilary, muy bien. A ver, acá estoy viendo a un acantilado, ¿sí? ¿No? Lo que estoy viendo es un acantilado. Por aquí hay un arco marino, ¿no? Eso es un arco marino, ¿no? Es un acantilado. Aquí está el mar, ¿no es verdad? Muy bien. Ahora, pregunta dice, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿No? Las olas del mar han golpeado, ¿no? El borde del continente, ¿no? Bueno, en principio el acantilado es un relieve que se ha levantado, ¿sí o no? ¿No? Los acantilados son relieves que se han levantado por epirogénesis. Pero una vez que se ha levantado, el mar ¿qué ha hecho? Lo ha ido moldeando. El mar ha ido golpeando, 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 ¿no? Ahí, ¿no? Destruyendo, ¿no? Erosionando, ¿sí o no? Y ha terminado dando el paso a la formación así, ¿no? De estas paredes verticales, ¿no? Esto se forma por degradación, ¿no es verdad? Profesora, una consulta. ¿Y todo ese material que arrancó, todos esos fragmentos de roca que sacó de aquí del acantilado, ¿a dónde van a parar? Bueno, todo ese material, ya todo ese material obviamente va a parar en la base, en el fondo del mar. Y como el mar, pues obviamente, ¿no? Está en constante movimiento, ¿no? Las olas marinas van a trasladar esos fragmentos de roca a otras zonas llanas, a otras zonas bajas, y las van a ir acumulando, ya las van a ir depositando y van a terminar formando a nuestras hermosas playas, ¿no es verdad? Aunque, ay muchachos, si hiciéramos una comparación, ¿no? De los paisajes de nuestras playas de hace 30 años atrás con las de hoy, hay un enorme cambio. Yo recuerdo de niña visitar numerosas playas, ¿no? De Lima, sur, la zona norte, Ancón, qué sé yo. Había arena. Las playas tenían arena. Pero, o sea, las playas tienen que tener arena. No. Tú te vas hoy en día, ¿no? A la zona de Chorrillos, entonces tiene rocas. La zona del Callao, rocas. Profesor, ¿y eso no lo ha depositado el mar? No, eso lo han ido depositando eh, a través de, ¿no? El uso de caterpillas, de maquinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho, ¿no? La sociedad, el hombre, es ir ganando el terreno. O sea, prácticamente han reducido el espacio de la playa para poder construir pistas, caminos de conexión, ¿no? Pues han terminado colocando, ¿no? Rocas sobre lo que alguna vez fue una hermosa playa. Y lógico, de todas esas obras, pues en realidad no van a tener un periodo de vida muy largo, ¿no? Algunas ya se quiebran, ¿no? ¿Por qué? Porque el mar no se erosiona. No, tú no puedes imponerte la naturaleza. Así de simple. Entonces, a ver, la respuesta a la 11, chicos, para ir terminando. ¿Ya? La respuesta a la 11. Por aquí dijeron, a ver, Hilary dice la B, ¿no? Esdrújar también. ¿La B será? Claro, abrasión marina, dice, y acantilado. Claro, abrasión o erosión. Bueno, abrasión es lo mismo, desgaste, destrucción, ¿no es verdad? ¿Ya? Por lo tanto, aquí la respuesta habría de ser la B. Muy bien, ¿ya? Ahí está. Profesora, ¿y por qué no es la C? Sedimentación marina, arcos marinos. Porque los arcos marinos no son producto de sedimentación. Sedimentación es depositación, acumulación de material.
¿no? Los arcos marinos son más bien producto de erosión, ¿ya? O de desgaste, ¿correcto? Podría ir abrasión marina, arco marino, sería respuesta correcta, ¿correcto? Pero no. Entonces aquí, de la alternativa que me dan, la respuesta sería la B. Y chicos, aquí está la 12. Dice, los ríos son considerados los agentes exógenos con mayor capacidad niveladora, debido a que pueden recorrer muchos kilómetros antes de desembocar en el océano. Así, por ejemplo, en su curso alto los ríos pueden formar, curso alto, la parte alta de su recorrido, mientras que en su curso bajo se pueden formar, pregunta a su profesora, ¿esto puede venir en un examen? Sí, pues así vienen las preguntas de los exámenes. Pero yo como sé qué forma. Bueno, esto está vinculado con el tema de relieve peruano. Entonces, cuando uno hace el tema de relieve peruano, por ejemplo, habla de valles, habla de deltas, de conos de deyección, ¿no? Habla de meandros, cañones, etcétera. Entonces, yo tengo que saber identificar los tipos de relieves, ¿correcto? Entonces, en el curso superior o el curso alto del río, o sea, en la parte, ¿no?, alta de su recorrido, a unos 3.000, 4.000 metros, ¿qué puede formar un río? Un cañón. ¿Ya? Los cañones están en el curso alto de los ríos. Por ejemplo, el cañón del Colca, el Cotahuasi, el cañón del Pato, etc. ¿Ya? Y en su curso bajo, que es la parte final de su recorrido, ¿no? Ya en la parte final, obviamente, va avanzando, ¿no?, por un relieve llano, ¿no? ¿Qué puede formar? Puede formar valles. O ahí el río, ¿no?, de repente su cauce se bifurca, o sea, se abre como dedos de una mano, ¿no es verdad? Y va formando deltas, ¿no? Profesora, no entiendo, ¿cómo es esto de los ríos? A ver, ejemplo, el río Río. ¿Dónde nace el río Río? En la cordillera de los Andes, ¿sí o no? Poco más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué recorrido hace? Va de la cordillera de los Andes al mar peruano, ¿sí o no? Ese es el recorrido del río Río. Entonces, en su curso alto, ¿ya?, el río puede formar cañones, ¿ya? Ahí está la viuda, por ejemplo. ¿Ya? Luego va avanzando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y todo ese material que arrancó, ¿no?, sacó de su recorrido, todo ese material lo deposita en la parte baja, formando un valle, como es el caso del Valle del Rímac, ¿correcto? Bueno, podría ser esa, ¿no? Un buen ejemplo. Pero de las alternativas que me dan, como ustedes están leyendo por aquí, muy bien, Hilary, muy bien, chicos, ¿ya? La respuesta para la 12 sería la A, cañones y deltas, ¿ya? Esta entonces vendría a ser, miren, la respuesta a las preguntas que nosotros pues estamos trabajando para el día de hoy, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces son las 10 en punto de la mañana, hemos terminado de desarrollar el material, ¿ya? Este material, muchachos, se los voy a compartir, pues, como siempre, para que ustedes lo puedan repasar, para que lo tengan también, ¿no?, de material, pues, de estudio, y también, pues, ¿no?, el tema ya grabado, ¿ya? Vamos a dejar de compartir en este momento.